país. Pitín, ¿cómo va? Buen día. Buen día para ustedes, para los oyentes y para los televidentes también. Así es, así es. así es, estamos en imagen y sonido. Estamos bien, estamos bien. Por el canal de YouTube, @mega98.1 en la plataforma de YouTube. Van allí, van directo al canal de la radio y en este momento la transmisión en vivo y en directo nos encuentran a nosotros. ¿Qué opinión merece la derrota? Digo, para empezar, no te pido que te hagas cargo, pero sí, hablando a calzón quitado, se nos escapó la tortuga al peronismo, a los aliados, digo, a Unión por la Patria, el nombre que se le quiera poner. Se nos escapó la tortuga y no vimos la estrategia de Mauricio Macri, que en realidad era el que estaba detrás de todo esto. Digo, una lectura que quizás pueda ser errónea, pero cuando el tipo renunció había sido que ya estaba en marcha su estrategia. Parece ser que la disputa o la falsa pelea entre Larreta y Bullrich también era parte de la estrategia. El desquiciado de Milei, parte de la estrategia. Y hoy lo vemos digitando el gabinete. Sí, la verdad que creo que en algo del razonamiento pudo haber existido esa estrategia general. No creo que haya sido consensuada con todos. Digo, yo creo que Bullrich quería ser presidenta, que Larreta también. Pero bueno, dadas las condiciones, evidentemente él tenía 3 o 4 finales, alguno de esos salió y hoy está llevando a cabo una estrategia donde vos podés decir cuál es la terminal política de Petri, Bullrich dice que no responde a Macri, etcétera. Pero la verdad es que la gran mayoría de los funcionarios que empezamos a escuchar los nombres responden a un establishment que no necesariamente es el que tiene más vínculo con la gente, con el pueblo, así que podemos tener en claro cuál va a ser el destino de este gobierno, ¿no? Que evidentemente es contribuir, favorecer y generar mejores condiciones para el sector financiero, para el sector empresarial internacional y algunos nacionales, los más grandes. Pero evidentemente no vamos a tener un gobierno que piense en las pymes, no vamos a tener un gobierno que fortalezca el entramado laboral y las conquistas laborales. No vamos a tener un gobierno que tenga como prioridad la generación de empleo. Vamos a tener un gobierno más bien de corte financiero que lo que va a hacer es contribuir a todos esos circuitos. Entonces, y por supuesto, naturalmente, en esos circuitos siempre te encontrás con un Macri y termina siendo probablemente ese Macri o algún primo que termina siendo definitivo en la decisión, ¿no? Porque no hay un solo Macri que no tenga trascendencia en las decisiones que toma. Yo creo la verdad que Milei incluso puede tener tensiones con Macri, pero que evidentemente la política o el sistema de poder de la Argentina no era lo que él creía, digamos. Ahora, hoy hablábamos con los compañeros acá en la mesa, ¿no? ¿Quién va a pagar el ajuste fiscal? ¿A dónde va a impactar? ¿O quién va a pagar las consecuencias de la quita de subsidios, del sinceramiento, que vuelven a utilizar este eufemismo, digamos, para hablar de aumentos desmedidos? Y lo va a pagar, lo vamos a pagar las y los laburantes, de medio para abajo, de vuelta, de nuevo. O sea que ese verso de que la casta iba a pagar esto no parece ser, digamos, parece ser una mentira más grande que una casa. Con sinceridad, la lectura que se esté haciendo acaso en ciertos niveles de la dirigencia, ciertos niveles del peronismo, ciertos niveles de Unión por la Patria, el kirchnerismo, como lo quieran definir, o como más cómodo te quede. ¿Consideran o considerá de que nuestro pueblo argentino laburante se va a bancar eso? ¿Va a aceptar? Primero hay dos cosas, antes de entrar en la respuesta de esto que esta pregunta que me haces. Esta propuesta que ganó las elecciones tuvo un discurso de la casta política y tuvo un discurso que en el fondo lo que escondía era el fracaso de la democracia como sistema político para erradicar la pobreza. 40% de pobres que no pudieron solucionar con la política tradicional, entre comillas, sus grandes necesidades,
Y evidentemente ese sistema falló, no funciona, hay que hacer otra cosa. Le dieron a elegir a la gente entre ponerle un parche o dinamita. El parche era Sergio Massa. El parche era Sergio Massa, más de lo mismo, por decirlo así, o dinamita que explote todo. La gente terminó metiendo dinamita, ¿no? Mucha gente pensó así, yo no estoy diciendo nada raro. Aunque le reviente a ellos mismos. Aunque le reviente. ¿Está bien? Bueno, vos ves hace unos días la medición de la UCA, te dice 40% de pobre en la Argentina. Una UCA que mide en función de ingresos, pero no te toma el detalle de que el ingreso es traumático, es complicada la situación de los ingresos de los argentinos, pero que muchos argentinos del 2003 en adelante pudieron acceder. Vos te vas al campo, en Goya, muchos de ustedes conocen, y los ranchos no son de bolsa. De hecho, te digo que ya casi no hay rancho. Hay una casa de material con una habitación, con un aire incluso, con una jubilación mínima, y vos por lo general no ves, y esto quiero ser, viste, por ahí algunos me van a decir, che, va a saltar grabo, hoy va a decir, no, la situación está estallando. Hoy no hay un reclamo de falta de comida. Tenés otras insatisfacciones básicas, pero no un reclamo de falta de comida. Igual se ve, yo te digo, yo vivo por este paréntesis, permitime, porque necesito ser honesto conmigo mismo. Y algo que conmueve y genera bronca y es enteramente injusto a la lectura de cualquiera, creo que se pare de donde se pare. Yo vivo por la Sarmiento, estoy alquilando por la Sarmiento, ahí al toque del anfiteatro, y es innumerable la cantidad de gurises, gurisas, familias, padre, madre con criatura que vienen de más atrás, que está la Chola, más atrás de la Independencia, que bajan y van abriendo todas las bolsas de basura para ver si encuentran, no sé, lo que sea, aluminio, plástico, cartón, algún paquete de hacen algo de la chacarita seguramente. Sí, estamos de acuerdo. Ahora voy a lo siguiente. Y eso no es dignidad ni es justicia. Estamos de acuerdo con eso. Vamos a lo siguiente. Ese Estado que durante los últimos 20, 25 años hizo vivienda, hizo pavimento, hizo cosas, tuvo una asignación, tuvo una pensión, una jubilación mínima, hoy es el Estado que fracasa en la erradicación de la pobreza, pero también es el Estado en el que ellos dicen que este proyecto que hoy encabeza Milei dice que no tiene que existir porque fracasó. Es decir, si lo nuestro venía siendo malo, imagínense cuando achiquen el Estado y ni siquiera ese piso mínimo de dignidad, que es muy mínimo, por esto que vos contás, tampoco va a existir. Porque vos, ¿qué podés ajustar a un gran empresario? Sí, podés ser Néstor Kirchner y decidir ajustar a un gran empresario teniendo más carga impositiva. No parece ser la naturaleza. Claro, o podés decir, vamos a sacar el presupuesto de vivienda, el de salud, el de educación. Parece reiterativo, porque mucha gente nos está escuchando y dice, ya conocemos eso, ya sabemos, ya. Pero al final, no, bueno, pero hasta hoy, ni siquiera Mauricio Macri lo hizo de manera tan encarnizada como lo propone hacer Milei. Que para mí la presencia de funcionarios, y esto ya es más de cuestión de táctica política, de funcionarios del macrismo que profesan cierto gradualismo en el ajuste, no al estilo Milei, es la conveniencia política de Mauricio Macri para ganar tiempo en términos políticos, para hacerse de las empresas estratégicas y de los grandes negocios del Estado, para que sí después posteriormente, celebrados sus negocios, con el emir de Qatar, con no sé quién, con Boca, sí, con Boca, con lo que sea, se retire del gobierno como alguna vez hizo Toto Caputo, y le deje que huele esto. Y que se hagan cargo los anticastas. Pero mientras tanto la casta está más firme que nunca ahí adentro, porque hay sobrinos de Menem, hijos de Menem, Triaca, hay de todo. De hecho, mira, te digo, se dice que hay funcionarios que son tipos y tipas de Estado que formaron parte del masismo, ¿no? En energía, en no sé qué, no sé si ustedes escucharon las últimas noticias. Bueno, ¿qué es lo que te quiero decir? Que Mauricio Macri tiene bien definido un proyecto que es quedarse estratégicamente con intereses foráneos, con cuestiones estratégicas del Estado. Milei va a ser el que tiene la virome para decir el gasoducto, el litio, son cuestiones estratégicas. Elon Musk trae el litio, el gas, o sea, hay un montón de cosas. Pero el ajuste
Cuando Milei te dice lo tiene que hacer la política, y sí, no hay problema, sacale el sueldo a 230 diputados. ¿Cuánto representa? Sí, lo hizo Cristina, hizo un número, era 3,6, teniendo, ajustando todo lo que tenía que ajustar de política, era 3,6 del PBI como guasada. Y el tipo te habla de entre 14 y 17 puntos. Bueno, eso viene por lo del gas, el litio, el combustible, la quita de subsidio a la energía. Y eso, como vos decís, lo van a pagar los trabajadores. Porque la plata que hoy nosotros prescindimos de pagar en energía, en tarifa, es plata nuestra que el Estado pone por nosotros. Ese Estado que ellos dicen que es ineficiente. Entonces, sí, falta educación, falta pedagogía, falta docencia para aplicar esto, pero también hay un fracaso que nosotros tenemos que admitir, y ahí te respondo la pregunta tuya, que tenemos que admitir, que es en cuanto a expectativa, a deseo, a sueño que la gente tenía con relación a nuestro gobierno que no pudimos suplir. Porque yo siempre lo digo y te lo dije a vos varias veces, la expectativa de realización que hay sobre el peronismo es mucho más alta que la que hay sobre otra fuerza política. Y nosotros, nuestro piso no podía ser este gobierno de media, de 7 puntos para abajo. El gobierno que se le exige al peronismo, un gobierno de 9, 10 puntos para arriba. Y ahí me parece que Alberto Fernández rompió la génesis de un gobierno, de una idea de peronismo que veníamos a resolver los grandes problemas de la Argentina. ¿Lo hizo a propósito? Al decir de Guillermo Moreno, más allá que coincida o no, de que Alberto Fernández venía a matar al peronismo, yo creo que el peronismo no se lo mata, digamos. Ya intentaron muchas veces y no sucedió. Y no va a suceder. ¿Pero lo hizo a propósito, Alberto? Yo no sé si lo hizo a propósito. Lo que sí tengo bien en claro de algunas cuestiones que tienen que ver con una socialdemocracia que él plantea, que está convencido de que es así. Y el peronismo no es eso. Y que en esa socialdemocracia él incorpora los intereses de poder de la Argentina, que están muy cercanos ahí, que viven en la 60 Manzana Capital Federal, con las cuales él convivió durante casi toda su vida política, con las cuales no estuvo dispuesto a pelearse estos años, y con los cuales incluso probablemente en los próximos meses vuelva a convenir con ellos en muchas cosas, porque si vos... Pero lo puso Cristina. Sí. Digo, en esto de las consecuencias de hacerse cargo, lo puso Cristina. Sí, como también lo puso a Scioli, como también definió en este momento bancar a Massa. Como yo creo que Cristina toma decisiones en función de lo que se puede administrar realidades, que bueno, tampoco es... infalible en cuanto... Ahora, hace lo que tiene que hacer en términos de conducción. Después vos no podés medir los resultados del que tiene el que tiene la lapicera. A mí lo que me preocupa, Alberto, no solo es lo que sucedió en estos 4 años, sino que en los próximos meses se convierta en un espadachín de la crítica al peronismo de un gobierno que él encabezó, porque lo que yo veo que ¿no terminó ese capítulo todavía? Y yo veo que en los últimos 4 veces que salió... No, ahora está hablando de más, que alguien lo cate, por favor. Cristina, ahora también le tira a Axel, dice, no sé si Axel... Yo digo, viste, hay crítica. Ahora, hay que poner el foco sobre la oposición a un gobierno. Nosotros nos estamos reconstruyendo, no estamos reconfigurando, hay bastiones para discutir, los compañeros y compañeras no se tienen que desanimar, hay que tener expectativa y esperanza de que nosotros vamos a reconstruir esto, y en el peor de los casos el peronismo lo que tiene que hacer es seguir profesando las ideas que tiene, porque de alguna u otra manera la política, los ciclos, la época va cambiando, y si bien hoy es cierto, hay mucha bronca y mucha antipolítica dando vuelta que la expresa Milei, también es cierto que hay muchísimos votantes de Milei que ya están viendo ciertas actitudes que no le están gustando, y tenemos gobernadores buenos como Axel, como gobernadores del norte. Tenemos esperanza en que hay una clase dirigente intermedia de 45 o 50 años que pueda afrontar los próximos 4 años y llegar en 4 años también para que el peronismo vuelva a ser una opción. Yo no creo... Mirá, yo creo que en la Argentina siempre hay 2 espacios en pugna. Peronismo y antiperonismo. Sí, pero si no querés ponerlo ahí, querés ponerlo entre un espacio que pugna por la entrega y otro que pugna por la emancipación. Bueno, nosotros siempre vamos a pugnar por la emancipación. Entonces... Patria o colonia. Y sí, en ese marco yo creo que el peronismo va a volver a encabezar, y tal vez otras fuerzas. Nosotros en la época que se viene no podemos negar que hay un radicalismo que es crítico a las expresiones de Milei. ¿Dónde está? Nacional, y he escuchado a Lustó, a Jacobiti. Lo de Morales es una cosa muy loca porque a mí me genera contradicciones, porque estuvo
¿cuánto? 8 años persiguiendo a la compañera Milagro Sala. Tiene presa. La tiene Sí, presa. carcelero. La tiene en cárcel. Ayudó al golpe de Estado en Bolivia junto a Macri. Exacto. Y ahora en esta consigna nacional estuvo totalmente, dijo que Milei era una contradicción. Y que yo creo que hay expresiones políticas por fuera del peronismo que yo creo que la política va a estar obligada a defenderse. ¿Va a volver el peronismo con las mismas prácticas, Petín? Soy muy crítico de mi propio espacio en el sentido, yo creo que se dejó de discutir política. Que la política es la discusión, dos cosas que nos pasaron en el último tiempo. Se dejó de tener una conducción, Sí. Y después se dejó de discutir política para... El peronismo es verticalista, tiene una historia verticalista, ¿no? Pero de ahí a dejar de discutir y ver al que pretende una discusión como un enemigo, a mí me parece que hay un quiebre en la forma de hacer política, de hacer política, y después también hay un quiebre en esto de el dogma, el compromiso con el dogma. Yo no sé nada de política, soy peronista, ¿no? Yo creo que hay otra generación. Yo creo que hay que volver a discutir política. Hay que dejar de tener iluminados, que pueden ser muy iluminados en su momento. Yo la reconozco a Cristina como un gran faro político en todo momento, pero indudablemente que hay cosas que dejamos de hacer y el surgimiento de Milei nos tiene que interpelar, a todos nos tiene que interpelar. Pero también hay un quiebre en la forma de hacer política, o debería haberlo. ¿Vamos a volver con las mismas prácticas? Lo que pasa es que yo creo que el peronismo tiene ciertas prácticas que no van a modificarse. Por ejemplo, es la verticalidad, ¿no? Y creo que ese fue uno de los grandes problemas. Creo que los liderazgos están bien claros y que los liderazgos del peronismo no son coyunturales, son históricos. Me parece que Cristina es una líder histórica. Es como, ¿viste? Es como querer no reconocer la importancia de Perón en aquel entonces, cuando Perón, viste, no, estaba en el exterior y tratando de erguir otra figura acá cuando Perón todavía vivía. Me parece que la trascendencia de Cristina tiene que ver con eso. Ahora, al margen de eso, yo creo que ella por el momento da a entender que no va a disputar más cargos políticos. Lo que sí aclaró es que no va a dejar de hacer política, con lo cual tenemos que estar preparados para una cancha de Argentina, una cancha de Racing, una cancha de San Lorenzo, donde Cristina diga lo que piensa. Y eso es influyente en el contexto político del peronismo y de todo el país, lo que ella pueda decir. Con lo cual, me parece que eso en principio no va a modificarse, la presencia de Cristina en la discusión política. Después yo sí creo que hay prácticas que tienen que modificarse. Y entre esas prácticas que tienen que modificarse, yo la primero que tomo es que la discusión del peronismo y de todas las organizaciones y agrupaciones que conformamos el peronismo no pueden estar centradas en la capital federal. Yo entiendo la centralidad de la ciudad puerto, de la provincia de Buenos Aires, pero venimos cometiendo errores clave por tener una visión porteñista de la política nacional. Necesitamos integrar con cuadros de todo el país la discusión federal del peronismo que se viene. El peronismo también tiene que ser federal. Totalmente. Nosotros tuvimos una crisis de gobierno en los últimos 4 años, o crisis diferentes de gobierno, porque habían 7, 8 porteños que administraban un gobierno sin tener una visión federal y que discutían con otros compañeros y compañeras, entre eso Cristina, que sí, tal vez tenían una visión federal por la experiencia que... Eso de los últimos 4 años. A mí me preocupa eso, Jacinto, de que volvamos a tener un peronismo que se centre en la discusión de poder de la 60 manzana capital federal. Eso de los últimos 4 años, ya te tiro la pelota, Diego, y discúlpame. Sí. Pero para agregarle a esto que dice Pitín recién. Ahora, si nos remontamos más atrás, como dicen hoy, 20 años de kirchnerismo, dicen, 2003, 2023, sí. A pesar de que hubo breves, pero hubieron lapsos, particularmente 2015, 2019, y habría que ver, podríamos hablar de los últimos 8 años. Pero bueno, pero por ejemplo, esto que vos decís, el centralismo porteño, pero también hubo un centralismo que sin ser porteño, desde Capital Federal decidía, y hubo mucha crítica en su momento al kirchnerismo sobre eso, concretamente a Cristina Fernández de Kirchner, cuando te decían, desde Buenos Aires nos arman la lista.
que en su momento era la mayor crítica hacia usted, hacia la Cámpora, porque desde Buenos Aires se ordenaba, o por lo menos es la lectura que más peso cobraba, desde Buenos Aires se ordenaba que Pitín Aragón sea diputado nacional, desde Buenos Aires se ordenaba, no sé, que en X, Resistencia X de la Cámpora sea diputada nacional o diputado provincial. Digo, ¿también es parte de esta lectura crítica que haces ahora o consideras que son cosas distintas? No hace falta a lo que voy, no hace falta que sean porteños, pero parece ser que todo se decide de Capital Federal, como si Capital Federal supiera cuál es la realidad política de cada territorio. Yo no niego que hayan líderes políticos, como Cristina, si queremos poner por caso, que conozcan bastante, tengan bastante clara la realidad política, pero nadie tiene tanta certeza como para decirte desde allá, no, en tal lugar tiene que ir fulanito o fulanita. Bueno, mira, yo creo que primero creo que el que tiene la conducción del Ejecutivo siempre aspira a tener legisladores que le sean propios para poder llevar a cabo su gobierno. Y en eso tuvo mucho que ver en su momento el armado de listas de Cristina, pero sobre todo porque cuando vos te vas a los votos, no es que todos votaban, ¿eh? Hay mucho peronismo que no votaba la estatización de YPF, mucho peronismo que no quería que se haga. Hay que negociar cuando vos parece que algo, eso es re normal, ¿cómo no van a votar? No, discutían algunos. Y sí. Esa lectura vos decís que no se tenía en cuenta. Esas cuestiones pasan, eso es uno de los factores. ¿Está bien? Lo otro también es cierto, que no todas las elecciones se dieron de esa manera. Yo fui, por ejemplo, Pitín Aragón 2015, sí, sustuvimos una lista, la impusimos, como quiera decirle. Después en el 2017 tuvimos varias listas. Después en el 2019 volvimos a tener una lista que era mayoritariamente de consenso, aunque había otras listas que no estaban de acuerdo, pero la mayoría del peronismo estaba centrada en un solo lugar. En el 2021 la lista estaba Camado de Espínola, que hoy lamentablemente lo que hace Camado es va, viene. Yo le tengo mucho respeto político, pero me parece que hay cosas que no. Veremos qué le depara su futuro. Yo no creo que sea tan así. Uh-huh. O sea, tengo una crítica respecto a eso. ¿Eso se puede modificar? Y sí, se puede modificar, por supuesto que sí. Puede haber pasos, si es que existen las pasos, porque ahora dicen que la quieren quitar. Puede haber interna, la venimos pidiendo hace rato. Lo de la Cámpora somos lo que más le pedimos a todo el mundo. Acá en Corrientes nosotros pedimos interna todos los días en el Partido Justicialista. Supuestamente nos dijo el interventor hace una semana y media que sí o sí en el primer semestre hay interna. Ojalá. Uno de los interventores. Nosotros queremos interna porque queremos validar liderazgo, queremos competir, queremos que el peronismo tenga un liderazgo para afrontar las conversaciones y el entramado político que se viene en la provincia de Corrientes, que al peronismo le espera un contexto correntino, ¿no? Un contexto correntino muy favorable en el escenario que vemos. ¿Por qué eso? Y porque yo percibo que puede haber hasta tres o hasta cuatro frentes. Si subsiste una discusión de poder en el radicalismo, pueden tener dos frentes. Si Milei se anima a construir algo más, puede haber un tercer frente. Y el peronismo tiene que construir su espacio. Pueden haber hasta cuatro frentes. Y nosotros, en las peores condiciones, siempre fuimos 30%. Entonces, hoy un 30% de representación en la sociedad correntina es un montón. Y yo digo, ahora, por favor, señor interventor, señores normalizadores, permítanos a los correntinos, a los peronistas correntinos, resolver nuestra discusión de la institución partidaria, que es el Partido Justicialista, lo antes posible. Pues necesitamos tener hombres y mujeres que encabecen esas discusiones y esos diagnósticos hacia el contexto de 2025. Para vos, ¿quién tiene que ser el próximo presidente del PJ? Yo voy a competir. ¿Vas a competir? Yo voy a competir en interna, lo he dicho siempre, lo sostengo. A veces me abstengo de opinar porque me parecía que lo más importante era lo que teníamos, que era la discusión nacional. Pero nosotros queremos competir por una generación de hombres y mujeres que quieren que el Partido Justicialista tenga otra forma, otra idiosincrasia, que represente un proyecto político provincial. Nosotros hace rato lo venimos diciendo y lo seguimos sosteniendo. Diego, y después yo le agrego algo a esto. Te traigo a la realidad económica provincial. Hoy lo escuchaba un par tuyo ahí en el Senado provincial, Diógenes González, que decía el año que viene habrá que achicar muchos números para garantizar los sueldos, decía el senador del oficialismo.
Y eso ya se ve, ya se vio plasmado en el presupuesto que se votó, que te tocó votar el miércoles pasado. ¿Qué reflexión haces sobre lo que pasó el miércoles y este achique que se viene, 12.000 trabajadores menos para enero del 2024? Mirá, la reflexión es concreta. Hay un presupuesto provincial de ajuste anticipándose a los anuncios de Milei. Construyeron y elaboraron un presupuesto provincial a la baja, elaborado por Rivas Piacentini, que es el ladero principal en términos financieros de Gustavo Valdés, donde se dan detalles bien claros de cuál es el ajuste. Entre eso, el presupuesto de 12.000 cargos menos, que no necesariamente son despidos, pero por ejemplo son achiques de horas en el sector docente, achiques de guardia en el sector de salud. ¿Entendés? Educación, salud y seguridad, los tres claro, de frente. Exacto, achiques de horas de guardia en seguridad. Entonces vos tenés 12.000 cargos menos. Eso implica guita. Guita que no va a estar en la calle porque no va a estar en los bolsillos de esos trabajadores. No va a estar en el circuito de la economía. No va a estar en el circuito. Es mucha guita menos. Después tenés un dispositivo bien claro de invisibilización de este ajuste, que es poner 3.300 millones en los medios tradicionales. 3.300 millones. 3.300, Sí. Casi 9, ¿cuánto? ¿9 palos por día? ¿No más? Sí, 9 millones por día. Por favor. Para invisibilizar ese ajuste o esos conflictos e incluso embellecer a los candidatos que quieran erguir de cara al 2025 Lo vamos maquillando. y endemoniar a aquellos que se dispongan a discutirle a Gustavo Valdés el 2025. Está claro el esquema, no es un esquema muy diferente. Y seguimos con el mismo sistema de tener con la soga bien cortita a la justicia, que todos los años en septiembre viene a pedir una adenda más de dinero porque no alcanza para cumplir con los compromisos salariales y financieros del funcionamiento del Poder Judicial. Entonces cuando vos venís en septiembre, él te piden plata y dicen, bueno, está bien, pero esta causa y esta causa, y no ¿Será coincidencia no que vienen a decir los magistrados que ¿será les falta coincidencia guita? que Rey Vázquez por sexta vez consecutiva sea otra vez? Bueno, por eso te digo. Entonces, ¿cuál es mi opinión cuando vos me decís respecto al presupuesto provincial? Es un presupuesto provincial a la baja, de ajuste, que tiene bien claro y que tiene bien definido maquillar las mejores virtudes del gobierno para que siga siendo un gobierno efectivo y donde Valdés siga siendo el gran elector. Nosotros lo denunciamos, dijimos todo lo que podíamos en el marco de eso. Obviamente no salió mucho en los medios, está ¿por qué? Porque el presupuesto es muy beneficioso para los medios tradicionales, y a nosotros nos parece que no hubo ningún detalle. ¿Viste? Parece recontra paria y, perdón a quienes profesan esta idea, recontra trosco decir no hay nada para destacar. Y no hay nada. Cuando vos ves 3.300 millones en medio de comunicación. 114 para el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, que centraliza la atención pediátrica de la enorme mayoría de la provincia. Pero además yo te digo algo más, Jacinto. En el presupuesto hay algo que nosotros no detallamos, pero que también se ve. Asignan una determinada de miles de millones de pesos a Hacienda en concepto blanco. ¿Qué es eso? ¿Qué es concepto blanco? Que es una guita que se pone sin detallar para qué. Está ¿discrecional? Claro, para que Hacienda después vaya tapando. Entonces vos tenés un conflicto de educación, pum, 1.000 acá. Tenés un conflicto una cajita. Una cajita. Entonces va la caja tapando chica. cositas, ¿me entendés? Que eso ya lo denunciamos en presupuestos anteriores, que en ese entonces era 24.000 millones de pesos que tenía Rivas Piacentini y que lo van utilizando. Ahora, ¿este presupuesto con qué índice inflacionario está hecho? Porque tenemos un índice inflacionario Un 60 altísimo. dice. Un 60. Pero ¿y lo que se viene con las medidas que anuncia Milei? El gobierno que ellos mismos... Pero en el presupuesto nacional que se había pasado en su momento, que después se trabó porque Milei pidió que no pasen presupuestos hasta que también se determinaba un 60. O sea, todo es muy... Está bien. Una última de cada uno de los muchachos. La última mía, para no acaparar más. Sí. Volviendo al tema, dijiste, yo voy a competir por la presidencia del PJ en la provincia. Cuando hablábamos con uno de los interventores del PJ, Máximo Rodríguez, que por cierto, a comparación de Juanchi Zabaleta, muy cálido, muy respetuoso, muy compañero. Juanchi Zabaleta, que dice que hay que trabajar, que se va a poner un taller mecánico, dicho sea de paso. Dice que él va a ir a trabajar. Bueno, vamos a ver. Decía, cuando hablamos con Máximo Rodríguez, él nos decía... No quiso utilizar, la poníamos nosotros la palabra amnistía, pero dijo que
nosotros hacíamos un humor con esto de que el peronismo, la puerta del peronismo no tiene picaporte ni para el que quiere entrar ni para el que se quiere ir. Ahora nos preocupaba, por ejemplo, este aborto político provincial de peronistas con Valdés. Perdón por lo de aborto, ¿no? Que se entienda la idea, la metáfora. Ahora, considerá de que hay que permitir que vengan todos los que quieran venir, aunque se hayan mandado las mayores cagadas, las mayores traiciones, las mayores mexicaneadas, perdón por lo mexicano. Digo, acá hay algunos que dicen ser compañeros que vendieron hasta su madre, digamos, negociaron hasta con el diablo, como decía Martínez Llano, para ganar poder hay que negociar hasta con el diablo. Hay que permitir que vengan todos adentro y que jueguen a los intereses, que uno vaya a saber a qué carajo representan en la interna del PJ que se viene o no. Mirá, Fíjate porque querés ganar voto y... No, pero yo te iba a decir bien claro. Yo te iba a decir bien claro. A Patricia Bullrich le exigieron que llame a elecciones en el PRO para revalidar su conducción. No nos comparemos con esa gente. Pará, porque nosotros tenemos que aprender alguna cosa. Y ahí me interesa. Comunicó en Twitter que va a llamar a elecciones brevemente porque, bueno, había como una discusión moral de si ella, siendo presidenta del PRO, podía formar parte del gobierno de Milei. Lo va a poner a consideración ella en elecciones internas. Yo digo, si hay gente que quiere competir dentro del PJ, que compita dentro del PJ. No sé cuántos funcionarios del Partido Justicialista tenemos en el gobierno de Valdés. La verdad que tampoco creo que Valdés venga siendo muy generoso con el peronismo como para que el peronismo... Migaja. Claro, como Migaja. para que el peronismo sienta que hay un futuro Salen ahí. baratos. Yo creo que el futuro del peronismo no está con Gustavo Valdés y lo voy a decir en el Partido Justicialista y va a ser una... Yo creo que... ¿Y con Ricardo Colombi? Nosotros hemos conversado un montón de cosas con diferentes gobernadores y legisladores, intendentes radicales. Le hemos advertido las consecuencias de un gobierno macrista, no nos hicieron caso, pasó lo que nosotros le estamos advirtiendo, lo que puede suceder con Milei. Yo creo que va a suceder lo que nosotros estamos diciendo, lamentablemente, y nosotros hoy no tenemos grandes coincidencias ni con Gustavo Valdés ni con Ricardo Colombi. Ahora, el contexto que se viene puede abrir posibilidades de que discutamos con radicales, pero y que conversemos con radicales, y con liberales, y con autonomistas, y yo creo en un proyecto provincial, pero creo en un proyecto provincial que encabece el peronismo, porque creo que nosotros tenemos bien en claro, que hay cosas que hay que hacerlas mejor. Vos ves 10, 15 empresarios grandes de Corrientes que se han llenado los bolsillos y han tenido mayor rentabilidad, la celebro, pero que por ejemplo no hacen reinversión en la provincia de Corrientes. O muchas de las reinversiones que puede hacer Goitia, ponerle, es un salón acá cerca por Centenario, el casino. ¿Y dónde, ¿dónde está el correntino? Yo no estoy en contra de los empresarios, pero eso también tenemos que discutirlo. Y después tenés 10 familias que tienen 300.000 hectáreas, que son las más productivas de Corrientes, que no producen nada. Entonces, yo no estoy en contra de los ricos de Corrientes, lo que quiero es que aporten algo al crecimiento de la provincia, y esas cosas me parece que solo el peronismo puede interpretarlas, porque nosotros decidimos seguir siendo militantes políticos con una idea política. Hay algunos en el gobierno provincial que ya dejaron de ser militantes, que son solamente empresarios de aquel lado, del lado del Estado, y eso es lo que hay que discutirlo. Ya está. Volviendo a la normalización, se termina esta etapa de consenso. ¿Puede ser que una interna con urnas fortalezca al Partido Justicialista, que esa sea la etapa que venga ahora, o el consenso sigue siendo una opción? Yo creo que, obviamente, yo te repito, yo voy a discutir, pelear y competir, vamos a llamar afiliación, nos parece que eso moviliza por el Partido Justicialista, y después, bueno, abriremos la discusión para que todos los sectores que uno no conduce puedan integrarse en una idea política del Partido Justicialista. Yo no sé si eso va a ser mayoritario o no, ni siquiera sé si va a ser unánime. Tampoco puedo aspirar a que sea unánime porque tampoco creo en el absolutismo de que una sola idea en el peronismo pueda prevalecer. Pero sí lo que creo es que hay condiciones bien claras y que lo que hay que hacer es oponerse. Y yo repito, esto cuando vos me preguntás respecto a Ricardo Colombi, el radicalismo,
yo tengo la dignidad y la transparencia de decirlo en una radio abiertamente. Y yo creo que los acuerdos con el radicalismo, con los liberales, con lo que sea, hay que discutirlo en un congreso partidario. Es lo que quiero hacer, que haya un congreso partidario, un consejo que discuta cuál es nuestro marco de alianza. Lo que no voy a permitir, y que yo creo como militante, es que se hagan acuerdos por debajo de la mesa para un peronista o dos peronistas, cuando la representación del peronismo la tiene el Partido Justicialista y todos sus socios aliados, y todas sus agrupaciones. Ahora, la manera de sintetizar eso es un congreso partidario, como hicimos muchas veces y tuvo resultados. Normalizar el partido, primeramente. Normalizar el partido, y hay un congreso que delibera cuál es el futuro del Partido Justicialista. Lo último, para cumplir con un oyente, y fíjate también, Diego, los mensajes de YouTube, si es que lo hay, del canal de YouTube, dice, preguntarle si los fondos de desarrollo rural ya lo pusieron en el presupuesto, lo recauda el Banco Provincia, dice. Del Lidercor, del Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes. Tienen un presupuesto muy ínfimo y sí, lo ponen en el presupuesto, en un detalle anexo, pero mirá, es tan intrascendente muchas veces la cifra que ni siquiera la tomamos en el análisis, porque la verdad es que es muy poco, es muy poco para todo lo que sucede. El Lidercor recauda a través de impuestos inmobiliarios rurales, entre otros. Y imagínate que el gobernador se jacta de que somos la provincia que menos presión fiscal mete sobre los contribuyentes, o sea que la recaudación es muy baja sobre el Lidercor para hacer lo que hay que hacer. No se le cobra a los amigos. No se le cobra muy poco. A los amigos no se le cobra. Qué buenos amigos. El impuesto inmobiliario rural es por eso te digo, fulbito aparte, para la tribuna. son uno de los pocos gobiernos que tiene muy poca política para los pequeños y medianos productores de la provincia de Corrientes, sabiendo que son las economías de impacto local más fuertes que tenemos. Che, gracias por haber venido. Gracias también, gracias a la audiencia. Buen nivel de audiencia en los números que estoy viendo. Muchísimas gracias por el aguante. Vuelvo a insistir, no es que seamos buenos, sino que los otros son muy malos con esto de 3.300 millones de pesos para pauta publicitaria. Y como dice el refrán, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Hablar de lo que no se quiere hablar en los medios de corriente nos está haciendo, hablando muy en serio, nos está haciendo muy generoso en el nivel de audiencia, en el nivel de escuchas que estamos teniendo, de televidentes también, como decía hoy nuestro invitado a partir del canal de YouTube. Muchísimas gracias por el aguante y vamos a hacer todo lo que podamos, como siempre, de parte nuestra para no defraudar y para seguir en la misma senda. Venimos en la misma senda hace décadas, por ese lado quédese tranquilo que no nos vamos a cruzar de camino. Lo que sí tratamos de día a día hacerlo lo más prolijo, lo más profesionalmente para ustedes. Pitín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima y veremos cómo viene Ojalá sea pronto. dándose. Dale. Gracias, Pitín, muy amable.